Hola chavales, el día de hoy vamos a hacer un Magma Reacciona. Muchas gracias por todo el apoyo al canal y comencemos, estoy muy emocionado. Contra la Caperucita Caníbal. Primero que nada, siento mucho la espera del resumen de este Otra cosa, este canal es Shout Not, no les puedo dejar el enlace porque no sé, pero se llama Shout Not y aquí está el enlace. El canal es este y les recomiendo que lo vean. De Como combates sabrán, muy las buenos. traducciones de este manga las tenemos en portugués actualmente, así que por ese pequeño inconveniente estoy tardando más en traer estos videos de lo habitual. Pero bueno, antes de empezar con el video, no te olvides que te dejo mi Instagram en la descripción, en donde intento tener un mayor acercamiento con ustedes soltando spoilers de los próximos videos. Además que también estás invitado al Discord del canal, donde hacemos teorías fumadas, organizamos funas y hasta hay confesiones un tanto turbias. Todo eso y más lo encontrarás en la descripción de este video. Y por si aún no sabes dónde leer este manga, te recomiendo personalmente la aplicación Mango, ya que hasta donde lo he visto tenemos hasta el capítulo 38 traducido al español. Así que sin más dilatación, hablemos sobre el Ragnarok de Disney. Momotaro Oscuro contra la Caperucita Caníbal, el niño melocotón contra el monstruo come galletas. Que esto comience. Como recordarán, nos habíamos quedado en el anterior video con la presentación de Sigurd, como reemplazo de la cuarta ronda entre Alibaba vs Blancanieves. Esto debido a que las dos murieron y no quedaba quien se enfrentase a Hansel y Gretel, aunque esto del sustituto aún no estaba totalmente decidido, ya que Sigurd no era el único que peleaba por este último cupo, ya que Green en búsqueda de un reemplazo había puesto a pelear a algunos candidatos. Aquí es donde nos presentan a Fenrir, el devorador de los dioses, que va junto también a la inconfundible Rapunzel. Ahí está la foto de Rapunzel. Mira, aquí están los demás videos. Estos me los vi, pero se los quería resumir esta semifinal. Comenzamos con la princesa Rapunzel. Usa su cabello para andar en vez de sus piernas. Y por último, al espíritu mapache de la montaña. Este sí medio que no sé de dónde ha salido la verdad, pero por si alguno lo sabe, déjenmelo abajo. Aquí es donde Fenrir se emputa y le dice a Sigurd que le entregue el título del más fuerte de Asgard, ya que este durante el Ragnarok guió a la raza de los gigantes hacia la victoria, así que él es el único digno de este título. Y cuando parece que esto estaba a punto de ponerse bueno, Sigurd, a punto de atacar, se tropieza con una roca diminuta, quedando totalmente en ridículo. ¿Qué fue eso?, se pregunta Fenrir burlándose. Típico de los humanos, tenías que ser uno después de todo. Ante la burla vemos a un Sigurd bastante avergonzado, que procede a sacar su espada y le dice que se calle, y sin darnos cuenta este mini combate ya había llegado a su fin, ya que de un solo corte Sigurd había logrado decapitar a Fenrir luego de hacer el ridículo. Esto hizo que los participantes del bloque A lo empiecen a ver de otra forma, pero al parecer Fenrir seguía vivo, y le dice Sigurd que esto no había terminado aún, ya que el corte que le había hecho sanará pronto, o eso se pensaba hasta que la Caperucita entra a la arena, y literalmente Green la trata como un perrito obediente, ofreciéndole de comer a Fenrir. Así que como esta estaba muy hambrienta, se termina devorando al lobo. Al ver esta masacre, Rapunzel y el mapache se aterraron e intentaron huir, hasta que se llegaron a topar con Momotaro, que estaba entrando a la arena porque era el próximo en pelear. Así que al ver emputado a Momotaro deciden huir por otro lado, pero al final Green acaba con ellos, ya que este no podía permitir que haya ningún fugitivo. Ahora sí, nos preparamos para el combate inicial de las semifinales del bloque A, que lo protagonizarían Momotaro Oscuro contra la pelea épica Momotaro Oscuro versus la monja Caperucita. Caperucita Caníbal, aunque esta vez, a diferencia del combate de Momotaro, este contaba con el perro, el lobo y el faisán, así que esto sería mucho más interesante, ya que con sus mascotas junto a él, este libera por completo sus células demoníacas y entra en un modo explosivo. ¿Ustedes creen que veríamos una mejor versión de un Momotaro de la que vimos contra Sun Wukong? Pues ahora nos enteraremos. ¿Todo el mundo está listo?, pregunta la presentadora. Entonces que empiece el combate. No tuvieron que repetirlo dos veces, ya que la Caperucita fue la primera en tomar la iniciativa, lanzando un poderoso ataque llamado martillo de carne. Momotaro, a pesar de haber bloqueado este ataque, retrocede un montón, pero logra estabilizarse gracias a su espada. La Caperucita se iba a lanzar una vez más con su martillo, hasta que algo gigantesco cae en la arena y logra cortar por completo una rama del árbol de la vida junto con parte de la Caperucita. ¿De dónde había salido esta enorme y siniestra espada?, se preguntan en la arena. Para la mala suerte de la
Caperucita, la caída de esta inesperada espada logra cortar por completo su martillo de carne, y ante esto Momotaro aprovecha y se lanza una vez más al ataque, activando su máxima potencia, y logra asestar una poderosa patada hacia la Caperucita, aunque esta se logra defender por completo con su caperuza, y logra regenerar por completo su martillo de carne, cambiándolo a un modo revólver, y empieza a asestar muchos golpes en contra de Momotaro, aunque este se podía defender sin muchos problemas. Aquí es donde nos explican que el cuerpo de Momotaro se había transformado y ahora contaba con propulsores y botas. Todo esto gracias a los modos y la compatibilidad de sus compañeros, ya que los compañeros de Momotaro no eran simples animales, sino que se habían vuelto uno gracias a las células demoníacas. Gracias a esto Momotaro tenía un almacén viviente de armas a su servicio. Luego de que Green nos explique esto, Momotaro activa el modo compatibilidad con el Faizán, logrando así contraatacar el martillo de carne con escudos de carne. Aquí nos explican que el Faizán encarna las células nerviosas y oculares. Este tenía un amplio campo de visión junto a escudos inquebrantables, y para volverlo más roto, un cerebro desde los cielos. Así que este veía claramente lo que pasaba en toda la arena. Momotaro, al defenderse Si con llega a las 10 veces los seguidores, ya vemos la segunda parte. Gracias a esto toma una increíble Sería esta. llegando a ser imperceptible para algunos. Aquí nos explican que el perro es un cerebro para las extremidades, ya que las almohadillas de las patas de los perros tienen una excelente resistencia al deslizamiento. Esto le permitiría tener una gran agilidad incluso a grandes velocidades. Así que aprovechando la velocidad que había conseguido, logra asestarle un golpe por completo a la caperuza, aunque su caperuza, teniéndolo cerca, intenta contraatacar, pero era muy tarde, ya que Momotaro se había lanzado hacia donde estaba la espada del inicio, y con una fuerza brutal logra levantar la inmensa espada, que prácticamente por el tamaño que tenía iba a ser imposible de esquivarlo para la caperucita. Aquí nos comentan que la espada era el modo de compatibilidad con el mono. La espada era como la cola de un mono, extiende fibras musculares a través de las superficies, ampliando sus ángulos de ataque. Así que vemos cómo esta colosal espada empieza a partirse en pedazos, pero se une como si fueran ligamentos de carne. De por sí el tamaño de la espada iba a ser casi imposible de esquivar, pero ahora al dividir en muchos trozos esta espada iba a ser totalmente imbloqueable. Y así fue, ya que la caperucita se comió por completo este ataque, aunque gracias a su habilidad de regeneración, esta no lograba perecer aún. Ante el ataque de Momotaro, que era prácticamente imposible de esquivar, la caperucita saca un as bajo la manga y empieza a liberar muchas cadenas de su cuerpo. Estas se habían logrado adherir a las partes de la espada rota, logrando así parar el ataque de Momotaro por completo. El mono le informa a Momo que algo iba mal, ya que no se podía mover. ¿Pero cómo no se podría mover?, pregunta Momotaro, ya que solo eran unas simples cadenas. Y aquí es donde Sigurd hace una interacción muy importante, ya que él decía creer conocer ese tipo de magia, y nos revela que estas no eran unas simples cadenas, sino unas cadenas hechas por el mismo Odín, ya que estas tenían el fin de aprisionar y debilitar a Fenrir. Gracias al comentario de Sigurd es donde nos damos cuenta que la caperucita puede absorber todo el poder de los seres que come, así que imagínense qué tan rota podría estar. Luego de enterarnos de esto, volvemos a la pelea, donde vemos que el mono pierde su transformación y vemos una versión bastante caricaturesca de este. Momotaro se sorprende por completo al ver esto, pero la caperucita no pierde la oportunidad, ya que se lanza al ataque dispuesta a comérselo. Pero para la suerte del mono, este es salvado por el Faizán, pero para la mala suerte del Faizán, este es capturado por una de las cadenas de la caperuza y convierte al Faizán en el pollito pío. Ahora sí, cuando estaba a punto de comerse a las dos mascotas de Momotaro, este último se lanza con la habilidad del perro para rescatar a sus mascotas, aunque de igual manera esto era lo que quería que hiciera la caperucita, ya que logra encadenar una vez más a Momotaro y gracias a esto pierde a su parte del perro. Ahora las tres mascotas de Momotaro se habían vuelto en chivis. Al ver este giro de 360 que había tenido el combate, el perro le pregunta a Momotaro que qué iban a hacer ahora, ya que aunque derrotemos a la caperuza, ella siempre se regenerará, pero una forma completamente demoníaca de Momotaro le contesta: entonces desataremos un ataque
ataque que ni siquiera su regeneración pueda resistir. Y de esta manera Tengo que se lanza concentrar en el una video. vez más al ataque, atacando con una oleada de cortes que la Caperucita podía regenerar en solo microsegundos. Y no solo la regeneración de la Caperucita era de alto nivel, sino que su ofensiva gracias al martillo de carne también estaba bastante rota, llegando a estampar a Momotaro contra las paredes de la arena, aunque este último ataque como que me da viejos recuerdos. Y no solo era yo, ya que la presentadora también lo dice, ya que el último ataque que acaba de hacer la Caperucita es muy similar a uno que se ha visto antes en el torneo. Aquí es donde Green ataca a Boss y nos explica que como la Caperucita Roja estaba tan hambrienta en un inicio de torneo, este terminó entregándole carne de Son Wukong y parte de su Rujiban, así que era normal que esta también pudiera usar parte de los poderes de Son Wukong. Esta comenta que esa fue la carne más deliciosa que había probado en su vida y se pregunta si Momotaro será más sabroso que él. Este último se libera con una oleada de cortes como lo hizo también contra Son Wukong, aunque Momotaro aprovecha en decir que su fuerza no es nada más que una fachada, ya que no se comparaba al ataque original. Y aquí es donde vemos un choque de habilidades, el ablandador de carne contra el cortador de petardos. A pesar del gran poder de la Caperucita, Momotaro había logrado cortarla por completo, y gracias a esto empezó a notar que su regeneración se estaba ralentizando, así que lo aprovecha y se lanza una vez más para cortar en miles de pedazos. ¿Es el combate tan rápido? Y también aprovecha en comentar, viendo las cicatrices que tenía esta, que si esas heridas eran imposibles de curar. Aquí es donde Momotaro recién se da cuenta que el caparazón es el único que posee esta habilidad de regeneración rotísima, así que le dice que lo cortará en pedazos tan pequeños que le será imposible regenerarse. Pero el ambiente cambia por completo, ya que las partes cortadas por Momotaro de la caperuza se vuelven clones de esta y empiezan a lanzarse en contra de Momotaro para devorarlo, logrando en su intento comerse parte del paisano. Prueba la nueva Cocosete limonada de coco. Como estamos hablando de la Caperucita, esta no se contenta con dejar su comida a la mitad, así que devora por completo al faisán. Momotaro, al ver la partida de su gran amigo, se emputa y empieza a liberar más células demoníacas, iniciando una gran oleada de cortes una vez más. Aquí es donde vemos que la Caperucita era completamente superior, ya que ahora contaba con clones de su caperuza, aunque Momotaro, gracias a que liberaba más y más células cada vez, se veía que empezaba a nivelar este combate, ya que lograba cortar la gran mayoría de los clones de la caperuza. Aquí es donde el perro le ruega a Momotaro que esta cantidad de células que estaba usando era demasiado, ya que cuanto mayor sea el índice de potencia, menos racionalidad tendrá, y perder toda la razón lo transformaría en un espectro. Y mientras que Momotaro estaba en el ataque, empiezan a surgir recuerdos en su cabeza, aquellos recuerdos en donde estaba junto al resto de Momotaros, y este, siendo diferente a estos clones fallidos, defiende a sus grandes amigos en contra de todo, ya que él era un fiel ferviente a la frase de solo lo que protegemos puede hacernos más fuertes, asegurando que él siempre los iba a proteger, o eso era lo que él pretendía hacer. Pero lamentablemente, como Momotaro peleaba teniendo encima al perro y al mono, una de las copias de la caperuza logra comerse por completo al mono, y la caperucita no solo se comía a los amigos de Momo, sino que luego iba y le presumía sus nuevos poderes adquiridos por parte de sus mascotas, aunque una voz le susurra a Momotaro y le dice que mantenga la calma, que no dejes que la ira te consuma, ya que mi alma siempre estará entrelazada con la tuya, siendo la hermana de Momotaro la que le decía esto. Aquí es donde vemos un pequeño flashback sobre la hermana de Momotaro, en la que ésta le había enseñado esta forma de ver la vida, diciéndole que con tal de protegerlo, está en vertical, lo que pasa es que está acostado así. Obstáculo que se interponga en sus caminos. Porque tengo una voz tan mala. A esta forma de vivir, Momotaro también había encontrado algo que vale la pena proteger, y como se veía venir, tarde o temprano Momotaro iba a ser el primero en caer, ya que se vio atrapado por el ablandador de carne con rueda de la caperucita. Momotaro, a pesar de que tenía el cuerpo totalmente carcomido, defendía al último amigo que le quedaba con su vida, pero como sabemos lo resentida que es la caperucita, pues esta tipa no perdona nada, y cuando estaba a punto de comerse al
perro enfrente de Momotaro, este logra cortarle por completo la mano con la que sostenía al perro, y gracias a este pequeño descuido logra escapar de la Caperucita. Aunque esta ya un poquito harta de la duración que había tenido esta pelea, envía hacia Momotaro a todos sus clones de carne para que acaben con él de una vez. Obviamente, como Momotaro se veía superado en número, no solo se le complicaba esquivar los ataques de estos clones, sino también evitar de que se comieran al perro. Así que sin hacerle caso a este último, empieza a liberar muchas más células demoníacas, ya que solo de esta manera él era capaz de hacerle frente a todos estos clones. Aunque lo que no sabía Momotaro es que esto solo era una distracción, ya que en el momento en el que este bajó la guardia, la Caperucita aprovecha y lo devora por completo, quedando solo parte de su cabeza por devorar. Este panel para mí es una locura, y creo yo que cualquier persona normal, tú o yo, quien sea, al ver este panel pues diría ya acabó el combate, ¿no? Bueno, GG para la Caperucita. Pues déjame decirte que esto aún no acaba. Aquí es donde la Caperucita dice: ustedes que tratan de despreciar mi habilidad serán meros nutrientes para mí. Este será un final maravilloso para alguien como tú. Así que no te preocupes que usaré con cuidado tu poder, pequeño Momotaro. Mostrándonos este panel de un Momotaro sumamente impotente, ya que al final del todo no pudo protegerlos. O como les dije, esto era lo que se creía, ya que vemos una vez más a Momotaro aparecer en pantalla, pero esta vez estaba en un lugar sumamente extraño. Y en este lugar le da la bienvenida la Bestia Bella. Y sí, a ese mismo personaje que la Caperucita había devorado anteriormente. Y esta, con su particular forma de ser, le da la bienvenida al estómago de la Caperucita. Pero como ya sabíamos, ella no estaba sola, sino que también pasa a saludar el inigualable Sun Wukong. Hola de nuevo, mocoso, le dice Sun Wukong, y le pregunta a Momotaro que qué pensaba hacer, ahora que no tenía nada y había perdido a todos sus amigos. Aquí es donde Sun Wukong se molesta y le dice que cómo carajos pudo perder, ya que desde que le dejó la victoria en su combate, este estaba obligado a ganar. Y este es un dato increíble del que me había spoileado hace mucho gracias a ustedes. Y sea cierto o no, tiene todo el sentido del mundo. Si Sun Wukong ganaba el combate contra Momotaro o ganaba este torneo, al final del todo, ¿a quién iba a revivir? ¿O cuál sería su motivación para ganar el torneo? Pues ninguna, exacto. Aquí Momotaro toma conciencia de las palabras de Sun Wukong y obviamente le duele en el alma la pérdida de sus amigos, ya que ellos eran la esencia misma de su existencia, una esencia que se había desvanecido en el momento en el que ellos murieron. Pero Sun Wukong le corta los pensamientos y le pregunta: ¿no es un milagro que aún no hayas desaparecido por completo? ¿De verdad vas a tirar la toalla aquí? Tu pie izquierdo aún no ha llegado al estómago, quizás todavía lo estén masticando, dice. ¿En serio? ¿Cómo que quizás recién lo están masticando? Pero si se devoraron todo el cuerpo. Perdón que me exalte, pero no le encuentro sentido. Aquí es donde Momotaro toma conciencia y dice que es cierto, aún no estaba muerto. Y una vez más usa su arma infalible. No estoy hablando de la Muramasa, estoy hablando de su hermana. Y con el poder de la amistad empieza a recargar su ki como si estuviera juntando energía para la Genkidama. Y una vez más recuerda las sabias palabras de su hermana: no te quedes quieto, si has perdido un amigo, busca venganza. Luego de estas palabras, el perro, el mono y el faisán aparecen en escena y le dicen que no se preocupe por ellos. El único deseo que estos tres tenían era en devolverle la vida a su hermana. Como Momotaro estaba a punto de salir del estómago de la Caperucita, Sun Wukong aprovecha en despedirse y le dice que algún día tal vez se encontrarán en el infierno, así que eso le contenta, mientras que la bella bestia le sigue haciendo ojitos como lo hizo desde un principio. Y es de esta manera como, de una forma bastante descabellada para mi forma de ver y hasta un poquito sacada del culo, Momotaro sale de la barriga de la Caperucita destrozándola por completo. Y eso no es lo más importante, ya que mientras que estaba escapando del estómago, aprovechó en tomar los ríos de sangre y carne que se encontraban ahí para construir un físico de puro músculo. Ese vientre era el escenario perfecto para una gran transformación. Momotaro una vez más había sobrepasado sus límites, y como sabemos, si este perdía la cordura iba a volverse en un espectro. Así que le rogaba a sus seres queridos que no dejaran que la ira lo consuma, con la diferencia
diferencia de que ahora no solo tenía a su hermana con él, sino que al perro, al lobo y al faisán también. Ahora es donde vemos una versión de Momotaro parecida al Saiyajin que desprendía aura por todos lados. Y una muy contenta Caperucita que parecía que le habían hecho una cesárea, pero estaba más hypeada que nunca. Y superada por la locura empieza a reírse y le llega a preguntar: ¿de verdad crees que puedes derrotarme? Eres absolutamente fantástico. ¿Puedes creerlo?, le dice su Caperuza. Bueno, ¿cómo así que? Acabamos de ver que saliera el estómago. Sé que leí un poco tarde, pero apenas lo estaba procesando. No he conseguido lastimarnos. Si me derrotaras, este desastre también llegaría a su fin. Hay que dar el golpe final. Así es como puedo liberarme de esta agonía sin fin, dice la Caperuza. Aunque inesperadamente la Caperucita empieza a hacer arcadas, hasta que logra vomitar una gran parte de almas y espectros que había acumulado por muchos años. Y este lo había usado como catalizador para un inmenso ataque. Aunque por lo que se veía, Momotaro ya no era el mismo de antes, ya que no lo esquiva ni lo bloquea, sino que se lanza y logra interponerse al ataque de la Caperucita. Y cuando ya se encontraba muy cerca, la Caperuza decide actuar y empieza a sacar todo su arsenal cochino que tenía guardado y hace una transformación de carne una vez más, liberando todos los poderes acumulados en contra de Momotaro para acabar una vez con él. Pero para su mala suerte, este Momotaro ya no era el mismo del principio del combate, ya que con un simple corte parte en dos a la Caperuza por completo. Aquí esta se vuelve consciente y acepta que ni con su poder de regeneración se iba a poder salvar de esta. Con esto parece ser que la muerte es inevitable. Por fin podré liberarme de esta pesadilla, de este infierno de vida, es lo que dice la Caperuza mientras que recuerda a su abuela y a su hermano. Pero antes de que la Caperucita partiera a una mejor vida, de hecho no iba a partir a una mejor vida, pero es un decir, Momotaro le comenta y le dice: por cierto, conocí a tu hermano y a tu abuela y me pidieron que te transmitiera un mensaje. Ellos no sienten ningún odio, de hecho, les caes muy bien. Esto es increíble. Aquí es el momento en donde la Caperucita se rompe por completo. Y no es porque está partida en dos, sino se rompe emocionalmente, ya que la Caperucita tan mala no era, ya que como recordarán, si la Caperucita ganaba el torneo, ella lo que quería hacer era revivir a la abuela. Quieran o no, era como buena y mala, se comió a medio mundo. Aquí el villano de esta historia es la Caperuza, creo que todos somos conscientes de ello. Aunque lo que personalmente me dejó satisfecho de este final es ver a la Caperucita junto a sus seres queridos, ya que era tal y como lo había dicho Momotaro, estos no le guardaban rencor. Y con la sonrisa de la Caperucita es como acabaría este combate. Bueno, mano, si les gustó este resumen, denle like, que llegamos a los 50 suscriptores, por favor.